Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Cumplí 30 el mes pasado, ni llamadas ni mensajes de texto. Ni siquiera una miserable publicación en Facebook de mi familia. No es que esperara globos o un pastel o algo así, no he tenido eso desde que tenía quizás 14 años. Pero cuando llegas a los grandes 3-0, esperas que al menos una persona que comparte tu diga algo, lo que sea. En cambio, lo único que recibí fue una foto de Instagram etiquetado de mi hermano descorchando champán con un traje que no le quedaba bien, rodeado por mis padres, nuestros primos e incluso mi tía, que nunca aparece a menos que alguien se esté muriendo. La leyenda, tan orgullosos de ti, Ricardo, nuestro futuro ejecutivo. Ni siquiera era su publicación, era de mamá. Por cierto, soy Nathan. Solo Nate. A menos que seas mi madre y estés enojada conmigo por algo estúpido como olvidarme de confirmar mi asistencia a la cena de Navidad, aunque nunca fui invitado. Trabajo en tecnología, no el tipo de tecnología llamativa de influencer, sino la de detrás de escena, la de depuración nocturna, la de acuerdos de alto riesgo. No hablo mucho de ello porque, sinceramente, nadie en mi familia pregunta ni escucha cuando lo intento. He sido el callado desde siempre, el niño que llevaba libros a las reuniones familiares, que se quedaba en su habitación mientras Ricardo organizaba fiestas en la piscina abajo. Solía pensar que, si simplemente mantenía la cabeza baja y me iba bien, eventualmente se darían cuenta. Resulta que todo lo que hizo fue hacerme invisible. Lo que pasa con Ricardo es que es ruidoso, carismático. Entra en una habitación e inmediatamente hace que todo gire a su alrededor, y a la gente le encanta eso. Lo devoran. Especialmente a nuestros padres. No puedo contar la cantidad de veces que lo he visto fracasar hacia arriba, como cuando abandonó la universidad después de 2 años y de alguna manera lo convirtió en un giro estratégico para trabajar en marketing, o cuando lo despidieron de su trabajo en esa startup. Mamá les dijo a todos que se fue para buscar oportunidades más grandes. Juro que si Ricardo se tropezara y cayera de cabeza en una alcantarilla, papá diría que estaba buscando bienes raíces para un bar subterráneo de lujo. Así que, cuando vi la foto del champán, el traje mal ajustado y toda la familia aplaudiendo como focas entrenadas, supe que algo grande debía haber pasado. Y, efectivamente, me enteré más tarde ese día, no por ellos, por supuesto, sino a través de un colega. A Ricardo le acababan de hacer un puesto de ejecutivo junior en una importante empresa socia. La misma compañía con la que mi equipo finalizó recientemente un acuerdo de adquisición, una compañía cuya nueva estrategia de contratación revisé personalmente. Una compañía donde, gracias a una fusión reciente, ahora estoy en la junta interna de contratación. Reconocí su currículum cuando lo vi, conocía el lenguaje inflado, los logros exagerados, el formato creativo, pero lo dejé pasar, lo aprobé incluso, no porque creyera en él, no lo hacía, sino porque pensé que tal vez esto finalmente lo pondría de pie, tal vez si tenía algo real. Dejaría de chupar la atención de cada habitación como una aspiradora. Pero luego llegó mi cumpleaños, o mejor dicho, la falta de uno. Me había tomado el día libre, pedí algo de buena comida, puse una vieja película que me encantaba de niño, El Gigante de Hierro, por si tienes curiosidad, y me dije a mí mismo que no me importaba si nadie llamaba. Alrededor de las 4 p.m., te di y revisé mi teléfono. Todavía nada. Pero justo en la parte superior de mi feed había una historia de mi prima Emily. Ricardo de pie frente a un cartel que decía "Felicidades, Ricardo" en Comic Sans, sosteniendo un vaso de scotch como si fuera una imitación del lobo de Wall Street. Mis padres estaban a cada lado de él radiantes, había serpentinas, globos. Mi madre había hecho su famoso pastel de limón, el que solo saca para ocasiones especiales. Los vi a todos turnarse para dar brindis, riendo, chocando copas. Mi tía incluso se emocionó y lo llamó el orgullo de la familia. Me senté allí solo en mi apartamento con comida para llevar tibia y una película que ahora solo me hacía sentir como un niño solitario. Otra vez, y sí, lo admito, me dolió más de lo que pensé que lo haría. No había llorado en mi cumpleaños en años, pero esa noche lo hice, solo un poco, en silencio, lágrimas de rabia, sobre todo. No porque quisiera una fiesta, sino porque no se molestaron en recordar que existía, porque la única vez que me mencionan en esa casa es cuando alguien necesita ayuda con un enrutador o para presumir de que su otro hijo trabaja en Silicon Valley. Más tarde esa noche le envié un mensaje de texto a mi madre, solo: "Hola, vi la celebración. Espero que haya ido bien". Ella respondió 2 horas después con: "Oh, lo siento, cariño. Teníamos la intención de invitarte, pero pensamos que estarías demasiado ocupado. Siempre estás tan ocupado en estos días". No respondí. ¿Cuál era el punto? Pero aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes, porque una semana después Ricardo me llamó. No hubo un "hola, hermano". No hubo conversación trivial, solo fue directo al grano. Entonces, escuché que ahora estás en la junta de contratación en Nexa. Pude oír la vacilación en su voz, la forma en que trató de sonar informal, pero no pudo lograrlo del todo. Sí. Dije lentamente, ya adivinando a dónde iba esto. Bueno, puede que hayas visto mi carta de oferta. Solo quería darte las gracias por la luz verde, hombre. Sé que no hablamos mucho, pero lo aprecio. Quería decirle algo, preguntarle por qué no pensó en invitarme a la fiesta.
¿Por qué no había dicho ni una palabra sobre mi cumpleaños? Pero me mordí la lengua, claro. Dije, felicidades, se rió. Sí, es algo importante. Quiero decir, no todo el mundo recibe ese tipo de oferta. Tal vez si fueras más exitoso, la familia también se presentaría por ti. No sé qué esperaba que hiciera, reírme con él, estar agradecido de que me llamara en absoluto. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que la oferta aún no se había finalizado. Todavía se requerían 2 firmas, una de recursos humanos y otra mía. Y después de ese comentario, me senté allí por un momento sosteniendo el teléfono, mirando a la pared mientras sus palabras se repetían en mi cabeza. Más exitoso. La ironía hizo que mi estómago se retorciera. No tenía idea de quién firmó su oferta. No tenía idea de que todavía podía retirarla. No tenía idea de que la próxima vez que entrara en esa oficina con su colonia cara y sus palabras de moda de LinkedIn, no habría un escritorio esperándolo. Pero no dije nada, aún no. Solo sonreí y dije, buena suerte, Ricardo. Y luego comencé a hacer algunas llamadas discretas. Lo que pasa con el resentimiento silencioso es que se acumula lentamente. Como el sedimento en el fondo de un río, no siempre lo notas hasta que el agua se vuelve turbia. Esa llamada con Ricardo fue la primera ondulación. Después de eso fue como si todo lo que siempre había ignorado, cada desaire, cada cumplido con doble sentido, cada vez que me hicieron sentir como una nota a pie de página en mi propia familia, comenzara a salir a la superficie. No retiré la oferta. No de inmediato. Me dije a mí mismo que necesitaba tiempo para pensar, para estar seguro de que no estaba actuando solo por mezquindad. Pero la verdad es que quería ver si alguien más diría algo. Si mi madre se daría cuenta de que se habían saltado mi cumpleaños y me llamaría para disculparse. Si Ricardo enviaría un mensaje de texto con un vergonzoso culpa mía, intentaría hacerlo pasar como una broma que salió mal. Si papá, que rara vez habla a menos que sea sobre el clima o las acciones, siquiera reconocería lo que había sucedido. Pero no llegó nada. Unos días después de la llamada, recibí un mensaje de texto grupal de mi madre, cena familiar el próximo sábado para celebrar el gran paso adelante de Ricardo. Espero que todos puedan asistir, todos. Todavía ni siquiera me había enviado un mensaje privado sobre mi cumpleaños. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, sin mencionar que la cena fuera opcional o informal, sin preguntar si estaba libre. Solo una suposición general de que todos apareceríamos y aplaudiríamos a Ricardo como siempre, como si fuera nuestro trabajo. No respondí. Al día siguiente, me llamó mi tía Carmen. Ella es la única de la familia que realmente me ha tratado como una persona en lugar de un generador de respaldo para cuando el ego de Ricardo se agotaba. Enseña inglés en la escuela secundaria, vive a 2 pueblos de distancia y tiene esta extraña habilidad para sentir cuando algo anda mal. Vi el mensaje de tu madre, dijo, saltándose por completo la conversación trivial. ¿Estás bien, Pichi? Solo estoy pensando en cómo envolver un pediste dorado en papel de regalo. Murmuré. Ella resopló. Tan mal, no dije nada. No tuve que hacerlo. ¿Puedo saltármela? Se ofreció. Podríamos hacer otra cosa. Solo nosotros dos. No, ve. ¿En serio? Dije, aunque quise decir lo contrario. No lo conviertas en un problema. ¿Seguro? Estoy acostumbrado, respondí, y lo estaba, pero eso no lo hacía más fácil. Cuando llegó el día, no fui a la cena. En su lugar, pasé la noche reorganizando mi estantería, lo que suena aburrido, pero algo en alfabetizar mi caos me ayudó a sentir que tenía el control. Alrededor de las 9 p.m., mi teléfono explotó. Una foto de mi prima, Emily otra vez. Ricardo sosteniendo un certificado enmarcado en oro que decía futuro vicepresidente en letras grandes. Mamá lo había impreso ella misma, probablemente en su oficina. Como si fuera una especie de diploma casero. Estaban todos allí de nuevo, los primos, las tías, incluso la abuela Rosa, que no ha salido de su casa en un año a menos que haya una boda o alguien se esté muriendo. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, sonriéndole a Ricardo como si acabara de curar el cáncer. Vi los videoclips en silencio. En un momento, alguien le entregó un micrófono a Ricardo. Discurso. Discurso, corearon. Se puso de pie, copa en mano, y sonrió como si ya estuviera practicando para charlas TED. Solo quiero decir que este trabajo será el comienzo de algo grande, dijo. No solo para mí, sino para toda la familia. Y saben, siempre he dicho esto, el éxito no sucede solo. Requiere apoyo, creencia, aliento. Hizo una pausa dramática. Afortunadamente. Siempre he tenido eso aquí con todos ustedes, mis mayores fans. Hubo aplausos. Algunos gritos. Sentí que algo en mi pecho se apretaba como un tornillo de banco. No me dio las gracias. Ni siquiera me mencionó. A la mañana siguiente, mi madre llamó. Dejé que sonara la primera vez. Luego, al tercer intento, descolgué. Hola, cariño, dijo. Demasiado alegre. Te extrañamos anoche. Sí. Dije, lo vi. Ella se rió como si estuviera bromeando. Fue una noche tan maravillosa. Ricardo dio el discurso más dulce. Realmente ha madurado. ¿Verdad? No respondí. Ella llenó el silencio con más noticias. Lo que se puso la tía Miriam, como salió el pastel de limón, como la abuela Rosa, incluso se quedó después de las 10. Finalmente, llegó a su verdadera razón para llamar. Por cierto, Ricardo mencionó que podrías haber tenido algo que ver con su oferta de trabajo. Levanté una ceja. ¿Podría haber?
Bueno, ya sabes, dijo que trabajas con esa compañía o algo así. Realmente nunca explicas tu trabajo, así que no estaba segura. ¿Verdad? Porque los años de explicar lo que hace un gerente de producto aparentemente nunca calaron. Estoy en la junta de contratación. Dije rotundamente, aprobé su solicitud. Hubo una pausa, una larga. Oh, dijo ella finalmente. Bueno, ¿no es eso agradable? ¿Qué considerado de tu parte? Ves, si apoyas a tu hermano. Ese debería haber sido el momento en que me agradeció, reconoció mi papel, pero en su lugar. Sonó como si le hubiera comprado un café, y supongo que eso significa que a ti también te está yendo bastante bien, añadió, casi como una idea tardía. Tal vez algún día a ti también te asciendan a ejecutivo. Me quedé mirando el teléfono. Ese tornillo de banco en mi pecho se retorció de nuevo. Sí, dije. Tal vez algún día. Colgué no mucho después, la semana siguiente. El favoritismo alcanzó nuevas alturas. Mamá comenzó a publicar fotos antiguas de Ricardo de niño en Facebook, nuestro pequeño líder en ciernes, con leyendas sobre lo orgullosa que estaba. Papá compartió una publicación de LinkedIn que Ricardo había escrito o probablemente copiado, sobre superar la adversidad y perseguir sueños. Incluso la abuela Jun envió una nota escrita a mano a la familia extendida hablando de cómo Ricardo estaba llevando adelante el legado familiar. Legado. Mientras tanto, ni siquiera había recibido un mensaje de texto sobre la actualización trimestral que ayude a supervisar, un proyecto que le ahorró a nuestra empresa matriz millones. No es que esperara que a mi familia le importara la migración de infraestructura en la nube, pero un bien hecho habría sido agradable. Luego vino la traición. Recibí una llamada de recursos humanos. Hola, Nate, solo para avisarte, dijo Malisa, nuestra gerente de RRDHH. Tenemos una situación extraña con una de las ofertas de ejecutivos junior. Mi estómago se apretó. ¿Cuál? Ricardo Salavan, tu primo, ¿verdad? ¿Hermano? Hermano. Bueno, parece que ya actualizó su LinkedIn con el título y la compañía. Dice que es vicepresidente entrante de estrategia, lo cual ni siquiera es el puesto que se le ofreció, y ha estado contactando directamente a los líderes de equipo, tratando de adelantarse. Ya hemos tenido 3 gerentes quejándose. Cerré los ojos. Aún no se ha finalizado. Exactamente. La verificación de antecedentes aún está pendiente y no hemos recibido. ¿Suene de afirmado y se está llamando a sí mismo vicepresidente? Sí. Y contactando a personas por encima de su nivel como si estuviera dirigiendo el lugar. Un gerente dijo que se refirió a ellos como sus futuros subordinados. No dije nada por un momento, Nate. ¿Tenemos que preocuparnos?, preguntó ella suavemente. Tomé aire. No, ya no. Después de colgar, me senté en silencio, el peso de todo presionándome como una roca. Eso fue todo. El momento en que me di cuenta de que ya no era solo un favoritismo inofensivo, ya no era solo ser el hijo olvidado, el respaldo, la idea tardía. Esto era alguien usando mi nombre, mi posición para inflarse a sí mismo mientras le faltaba el respeto a las mismas personas que lo hicieron posible. A él no le importaba, a ninguno de ellos, y de repente, el silencio que siempre había intentado mantener ya no se sentía noble, se sentía cómplice. Abrí mi portátil, abrí el portal interno y miré el estado de la oferta. Pendiente, 2 botones debajo. Aprobar, revocar. No hice clic en nada todavía porque primero tenía una cosa más que hacer. Tomé mi teléfono y llamé a Ricardo. Contestó al segundo tono, sonando tan engreído como siempre. Hola, hermano, ¿qué pasa? ¿Finalmente llamas para felicitarme? Algo así, dije. Se rió entre dientes. ¿Viste todo el amor en línea? Es una locura, hombre. La gente ya me está enviando mensajes sobre posibles asociaciones. Se siente bien estar finalmente donde pertenezco, ¿sabes? No respondí. Él siguió. Honestamente, te lo debo. Hermano, sin esa luz verde, nada de esto habría pasado. Así que, gracias, de verdad. Incluso si no viniste a la cena. ¿Te refieres a la de mi cumpleaños? Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que la culpa saliera a la superficie, si es que la tenía, ¿verdad? Sobre eso, dijo finalmente, quiero decir, vamos, hombre, sabes cómo es. Pensamos que estabas ocupado. Y además, a ti realmente no te van los cumpleaños. Apreté la mandíbula. Tú no decides eso. Otra pausa, luego. Muy bien, relájate. No te pongas emocional. No es tan grave, tomé aire. Pero salió tembloroso. Sí lo es, dije. Es más profundo de lo que crees. Se rió de nuevo. Bueno, tú eres el exitoso, ¿verdad? Todo grande y misterioso en tecnología. Supongo que esto es lo que se necesita para que la gente finalmente me mire de la forma en que te miran a ti. Y ahí estaba, la verdad asomando finalmente por las grietas. Terminé la llamada con una sola palabra, adiós, y luego me quedé sobre el botón, no el final, aún no. Porque esto no se trataba solo de retirar una oferta de trabajo, se trataba de algo más profundo. Algo que nunca verían venir, algo que había estado planeando en silencio desde la primera vez que me di cuenta de que no era invisible, solo subestimado, y cuando finalmente hiciera clic. No sería solo Ricardo quien lo sentiría, sería toda la familia. Pero primero tenía una carta más que jugar, un movimiento tranquilo más antes de que comenzara la verdadera venganza. Uno que nunca esperarían, no del hijo callado, el respaldo. El fantasma en el rincón del marco de la foto. Sonreí y comencé a escribir el correo electrónico.
Lo que pasa con tocar fondo es que nadie te dice lo silencioso que es. No hay música dramática, ni montaje en cámara lenta de ti mirando por una ventana lluviosa con un vaso de whisky en la mano, ningún grito catártico en el bosque. Solo silencio y el zumbido bajo del refrigerador a las 3 a.m. mientras estás sentado solo en el suelo de tu cocina tratando de armar como un cumpleaños, tu cumpleaños. Se convirtió en un punto de quiebre para todo. No envié el correo electrónico esa noche. Lo escribí, lo edité, lo reescribí 5 veces, pero no lo envié. En cambio, hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar. Eran poco más de la medianoche y las calles estaban casi vacías. Algunos autos pasaban, en algún lugar lejano. Alguien estaba tocando RLB antiguo demasiado fuerte a través de parlantes medio dañados. Me ajusté más la chaqueta y caminé sin un destino. Necesitaba salir de ese apartamento, salir de mi cabeza. Pasé por una pequeña cafetería cerrada. Pero las luces interiores estaban encendidas, probablemente el personal de limpieza. El letrero decía jueves de micrófono abierto. Sonreí un poco. Hubo un tiempo en el que escribía poesía. Allá en la universidad, mala poesía, sobre todo, del tipo que solo admites cuando ya te has tomado una botella de vino y alguien saca una guitarra acústica, pero aún así era una parte de mí. Una parte que había enterrado bajo reuniones, plazos y una vida profesional cuidadosamente curada. Seguí caminando. Finalmente, terminé en un banco del parque junto al lago. Me senté allí hasta que mis dedos se entumecieron. Debí parecer patético. Un hombre adulto en camisa de vestir y abrigo mirando el agua como si tuviera respuestas. Pero esa noche no me sentí enojado. Me sentí pequeño, no de una manera autocompasiva, sino simplemente reducido, como si todo el ruido, las expectativas, el resentimiento, se hubieran desvanecido. Y lo que quedaba era la pregunta simple y punzante que no me había permitido hacerme en años: ¿por qué no era suficiente para ellos? ¿No lo suficientemente bueno para ser celebrado? ¿No lo suficientemente ruidoso para ser escuchado? ¿No lo suficientemente orgulloso de mí mismo como para dejar de esperar su permiso para sentirme orgulloso? Esa pregunta persistió durante días. No le dije a nadie lo que estaba pasando, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis amigos, ni siquiera a tía Carmen. Fui a trabajar, me senté en reuniones. Firmé documentos, di comentarios sobre prototipos, sonreí cortésmente ante el nombre de Ricardo en nuestro panel de control interno, todavía marcado como oferta pendiente, y luego algo cambió. Comenzó siendo pequeño. Durante una reunión de estrategia, nuestro CEO Márquez, un tipo astuto pero sorprendentemente amable con la costumbre de garabatear en pizarras a mitad de una frase, hizo una pregunta sobre un posible objetivo de adquisición. ¿Alguien está familiarizado con sus operaciones de backend? Yo lo estaba. Había hecho una auditoría personal hacía semanas. Solo por curiosidad, así que levanté la mano. En realidad, sí, sus tuberías de datos son frágiles. Unidas con scripts de terceros, están escalando demasiado rápido para la infraestructura que han construido. Colapsará en 2 años a menos que alguien reinvente su base. Todos me miraron. Yo no. Estaba acostumbrado a eso. Interesante, dijo Márquez. ¿Estás libre para liderar la debida diligencia? Asentí. Bien, estás a cargo. Ese momento fue y vino. Sin aplausos, sin desfile. Pero algo se me quedó grabado. Alguien me había visto. No como un respaldo, no como el hermano de Ricardo. No como el tipo misterioso de la tecnología, solo yo. Capaz, astuto, callado, pero no invisible. En las semanas siguientes, tomé la iniciativa en 2 proyectos más. Fui ascendido a líder senior de estrategia en una reunión tan informal que casi no me di cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que vi la confirmación por correo electrónico. De repente, la gente pedía mi opinión, no por obligación, sino por respeto. Fuera del trabajo, comencé a hacer cosas por mí mismo otra vez. Pequeñas cosas. Como comprar un teclado de piano de segunda mano en Facebook Marketplace. Solía tocar de niño hasta que Ricardo derramó refresco accidentalmente en las teclas y mis padres nunca lo reemplazaron. Este tenía unas cuantas notas adhesivas del dueño anterior, acordes garabateados en ellas, caras sonrientes y Sharpie. Me gustó eso. Algunas noches tocaba durante horas, solo yo y las teclas, inventando melodías que nadie escucharía. También comencé a ir a esa cafetería. La del micrófono abierto. Nunca leí nada, aún no. Pero me sentaba en la parte de atrás y bebía café malo mientras extraños se desahogaban. Algunos eran terribles. Algunos eran brillantes, todos eran valientes. Eso me inspiró. Así que abrí un documento en blanco y comencé a escribir de nuevo. No poesía esta vez, solo pensamientos, entradas de diario. Fragmentos de recuerdos en los que no había pensado en años. Como la vez que gané el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias y mamá dijo, qué bien, pero el equipo de fútbol de Ricardo llegó a los playoffs y todos fuimos a Olive Garden para celebrar eso en su lugar. Escribí sobre el año en que pagué mis préstamos estudiantiles en silencio mientras Ricardo les pedía a mamá y papá otro pequeño préstamo para cubrir sus proyectos empresariales. Se lo dieron. Por supuesto, escribí hasta que no pude sentir mis dedos, y lentamente algo dentro de mí comenzó a sanar. Ya no estaba enojado. No de la misma manera. El dolor seguía ahí, claro, del tipo que deja un moretón permanente que olvidas hasta que alguien presiona demasiado fuerte, pero ya no me estaba controlando. Entonces, una noche,
Recibí un mensaje de Emily, mi prima, la que siempre grababa videos y etiquetaba a la gente en brindis con champán. Oye, sé que las cosas han estado raras últimamente. Solo quería decir que vi lo que Ricardo publicó antes y sí, eso fue una faena. ¿Estás bien? Parpadeé. ¿Ricardo? Abrí LinkedIn y ahí estaba, una publicación del perfil de Ricardo, ahora actualizada con el nombre de nuestra compañía, completo con el título de vicepresidente entrante de innovación estratégica. La publicación era larga, demasiado larga, llena de vagas palabras de moda sobre crecimiento, gratitud y ganarse su asiento en la mesa, pero la parte que más dolió fue la última línea. Hice esto por mi cuenta, sin ayudas. Solo determinación, ayudas, mis manos flotaron sobre el teclado. Empecé a escribir respuestas airadas y vehementes, las borré todas. En su lugar, escribí, me alegra ver que te está yendo bien. Espero que también hayas tenido tiempo de terminar el NDA y los pasos de incorporación. Avísame si necesitas ayuda para navegar nuestra verificación de antecedentes. Escuché que algunas exageraciones no funcionan bien con el cumplimiento. No lo envié, solo sonreí. A la mañana siguiente entré en Recursos Humanos. Malisa me saludó con un suspiro. ¿Viste la publicación? Sí. ¿Todavía quieres seguir adelante? Asentí. No se trata solo de la publicación. Es el patrón. Ella no preguntó más. Simplemente sacó la oferta, la revocó y la registró en el sistema. Le di las gracias. Luego volví a mi escritorio, abrí un nuevo documento y lo titulé El legado no se regala. No era para el trabajo. Era para mí un manifiesto personal tal vez. O el primer ensayo de algo más grande. Una historia no sobre venganza, no exactamente, sino sobre la reivindicación, sobre recordar quién soy sin la sombra de alguien más ruidoso constantemente acechándome, sobre el niño callado en la esquina que finalmente decidió dejar de pedir permiso para ser visto, pero incluso entonces no me sentí triunfante, me sentí firme. Y luego esa tarde la tormenta golpeó, un golpe inesperado en la puerta de mi apartamento, seguido de una voz que no había escuchado en semanas. Nate, abre. Necesitamos hablar ahora. No me moví. Pero lo oí, Ricardo, y no sonaba tranquilo. Tomé una respiración profunda, me crují los nudillos y abrí la puerta. Estaba parado en el pasillo, con la mano congelada en el aire, como si no hubiera esperado que realmente abriera la puerta. Su cara estaba roja. No solo por el frío, tenía un pliegue entre las cejas que no había visto desde que lo atraparon usando mi tarea en la escuela secundaria, esa misma mirada tonta y aterrorizada. Nate, dijo, con la voz baja pero tensa. ¿Qué carajos hiciste? Me apoyé en el marco de la puerta y no respondí, solo lo estudié. El mismo corte de pelo caro, la misma colonia, tratando de enmascarar la acidez de la desesperación. La ilusión de control aferrándose a él como un traje barato 2 tallas más pequeño. Miró por el pasillo y luego entró sin ser invitado. Revocaste mi oferta. No fue una pregunta. Cerré la puerta. Detrás de él lentamente. ¿Y viniste aquí porque necesito que lo arregles? Espetó. Luego, corrigiéndose, añadió, mira, no sé cuál es el problema, pero este no es solo un trabajo de nivel inicial. Hombre, esto era un movimiento de carrera. No tienes derecho a simplemente arrebatarlo. Levanté una ceja. ¿No lo tengo? No, espetó, no lo tienes. Lo dijo como si fuera obvio, como si yo fuera el que estuviera rompiendo las reglas. Bien, dije con calma. Repasemos algunas cosas. Entonces mentiste sobre tu puesto de trabajo en línea antes de que la posición fuera confirmada. Exageraste tus credenciales. Pasaste por alto el protocolo y comenzaste a contactar personal senior, como si fuera su superior. Violaste las políticas de incorporación y expusiste a la compañía a riesgos de cumplimiento, y lo hiciste todo con la arrogancia de alguien que genuinamente pensó que era intocable. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me avergonzaste, agregué con la voz plana, en el trabajo, con mi equipo, y luego redoblaste la apuesta y actuaste como si te debiera algo. No fue así como lo quise decir, dijo rápidamente, dando un paso adelante. Estaba emocionado. Me dejé llevar. ¿Emocionado? Repetí. Dijiste, y cito, tal vez si yo fuera más exitoso, la familia aparecería por mí. Luego llamaste al trabajo algo que no era y pavoneaste como si te lo hubieras ganado. Miró hacia otro lado. Ni siquiera me diste las gracias. Lo hice. Te llamé. Te burlaste de mí, Ricardo. Diste un golpe y ni siquiera notaste dónde aterrizó. Silencio. Por un segundo. Pensé que finalmente lo entendería, que algún atisbo de humildad podría aparecer, pero no, en serio, no puedes estar haciendo esto ahora, dijo. Con la voz subiendo, ¿sabes lo duro que he trabajado para que la gente me tome en serio? ¿Cuántos puentes he construido solo para ser visto como algo más que un fracaso? Este trabajo era mi redención. Nate, mi punto de inflexión, lo miré fijamente. La redención construida sobre una mentira no es redención, es branding. Se encogió como si lo hubiera abofeteado. Pero luego se burló y levantó las manos. Siempre me has odiado, admítelo, desde que éramos niños. Dejé escapar un suspiro. No te odio, Ricardo. Simplemente dejé de limpiar tu desorden. Me miró por un momento, luego se giró hacia la puerta, pero antes de abrirla, murmuró por lo bajo, todavía me van a elegir, siempre lo hacen. No respondí porque no se equivocaba, aún no, pero yo estaba a punto de cambiar eso. Después de que se fue, me senté en la oscuridad por un largo tiempo, y por primera vez en años. Sentí algo nuevo, claridad.
Esto ya no era solo sobre Ricardo, ya no era solo sobre un cumpleaños o una oferta de trabajo o ser el segundón de la familia, se trataba de toda una vida de ser hecho. Sentir más pequeño para que él pudiera sentirse más grande, se trataba de que el silencio fuera confundido con debilidad, de cómo no importaba lo que yo construyera. Siempre asumirían que el castillo de cartón de Ricardo era una mansión y mi fortaleza de acero era solo un cobertizo. Abrí mi portátil y comencé a sentar las bases. Fase 1, el rastro de correo electrónico. Envié el aviso oficial de revocación al correo electrónico profesional de Ricardo, el que usó para postularse, con una nota. Hola Ricardo, según la revisión final de HH, ilegal. La oferta ha sido formalmente revocada debido a incumplimiento y divulgaciones públicas prematuras. La mejor de las suertes en tus futuros esfuerzos, Nate. Cortés, profesional. Frío, pero esa no era la parte importante. La parte importante era que puse a mis padres en copia ocultas SEO. Quería que lo vieran. Que supieran exactamente lo que sucedió y cómo. No había lugar para que Ricardo inventara una historia triste sobre puñaladas corporativas malvadas. Solo los hechos. Fase 2, los archivos. Recopilé. Capturas de pantalla, publicaciones de LinkedIn, mensajes de texto, correos electrónicos donde Ricardo se había excedido en sus límites y se había jactado de títulos que no poseía. Quejas internas de líderes de equipo, notas de HH, todo perfectamente organizado en una carpeta etiquetada revisión de integridad. No planeaba filtrarlo, pero quería tenerlo listo por si acaso. Fase 3, la conversación. Llamé a tía Carmen. Ella contestó al primer tono. Me preguntaba cuándo te comunicarías. ¿Te enteraste? Ricardo ha estado enviando mensajes de texto a todos como un hombre en llamas. Dice que arruinaste su vida. ¿Lo hice? No dijo lo que hizo. Solo que estaba celoso. Me reí amargamente. Claro, Lise hizo una pausa. ¿Quieres venir este fin de semana? Hice la lasaña que te gusta y creo que es hora de que hablemos sobre la familia. Así lo hice. Fue la primera visita familiar en meses que no terminó conmigo sintiéndome invisible. Lise me contó historias que yo no sabía, sobre cómo mamá siempre hablaba de mí como un asterisco. Incluso cuando ganaba premios o entraba en la lista de honor del decano. Sobre cómo Ricardo siempre había hecho el papel de víctima y cómo el resto de la familia simplemente lo permitía. No son malvados, dijo, pero son perezosos, emocionalmente perezosos. Y fuiste fácil de ignorar porque no gritaste. Asentí. Ya terminé de estar callado, dije. Fase 4, la preparación. Ahora que tenía la verdad, la prueba y la perspectiva. Todo lo que necesitaba era una oportunidad. Llegó en forma de una invitación de mi madre, un correo electrónico grupal titulado Almuerzo Familiar. Hablemos del cuerpo, decía. Hola a todos. Ha habido un poco de tensión últimamente y creo que es hora de que aclaremos el ambiente. Reunámonos este domingo para almorzar en casa. Solo como familia, sin drama, sin gritos, solo conversación honesta. Espero verlos a todos. Con amor, mamá. Ninguna mención de Ricardo, ninguna mención de la oferta. Pero yo sabía lo que era, una emboscada o una súplica, de cualquier manera. Era perfecto. Confirmé mi asistencia. Estaré allí, y luego fui de compras. No de ropa, sino de documentos. Tenía una vieja carpeta de Manila en mi escritorio, no la había tocado en años. Dentro había versiones impresas de mis becas universitarias, cartas de premios, revisiones de desempeño, memorandos de ascenso. Prueba de todo lo que había hecho. Mientras la familia estaba ocupada aplaudiendo los trofeos de participación de Ricardo, añadí las capturas de pantalla también. Las imprimí todas. Las grapé cuidadosamente, las deslicé dentro de la carpeta. Luego imprimí una página más, una carta corta, solo unos pocos párrafos, dirigida a mis padres. La doblé una vez y la coloqué encima. Cuando llegó el domingo, llegué a tiempo. Ricardo ya estaba allí, encorvado en el sofá como si fuera dueño del lugar, con el teléfono en la mano, con una sonrisa falsa. Mis padres estaban ocupados en la cocina, compensando con demasiados croissants y energía nerviosa. Lise me dio un rápido apretón en el brazo. Emily hizo un gesto con la boca. ¿Estás bien? Desde el otro lado de la habitación. Asentí. Estaba listo. Bien, dijo mamá finalmente. Secándose las manos. Sentémonos. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, platos, café, una tensión tan espesa que se podía masticar. Papá se aclaró la garganta. Entonces, creo que todos tenemos algunas cosas que decir. Esperé. Dejé que hablaran primero. Ricardo se lanzó a un discurso. Algo sobre traición, profesionalismo, valores familiares. Espolvoreó la cantidad justa de autocompasión para parecer una víctima sin culparme directamente. Era bueno. Siempre lo fue. Cuando terminó, todos los ojos se volvieron hacia mí y metí la mano en mi bolso, saqué la carpeta, la coloqué en el centro de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó mamá. Ya frunciendo el ceño. Mi versión, dije, ya que nadie la pide nunca, y les dejé abrirla. Dejé que leyeran. Dejé que el silencio se tragara la habitación mientras la verdad se extendía ante ellos. Página por página. Pero ese no fue el final, ni siquiera cerca, porque escondido dentro de la carpeta, detrás de la carta, había algo más, algo que ninguno de ellos vio venir. Y cambiaría todo para siempre. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el zumbido del refrigerador desde la otra habitación. Nadie
Se movió, nadie parpadeó. El peso de la verdad impresa y clara como la luz del día, presionó contra la mesa como un segundo centro de mesa. Ricardo fue el primero en romper. ¿Qué es esta mierda?, murmuró. Ojeando la pila con pánico creciente, sus ojos se movieron rápidamente por las páginas, capturas de pantalla de su publicación de LinkedIn, alertas internas de RR, correos electrónicos que había enviado jactándose de su estatus ejecutivo. Su nombre junto a informes de quejas de gerentes a los que había llamado en frío. ¿Has estado coleccionando esto? No. Dije, todo esto sucedió en las últimas 3 semanas. Mamá recogió una evaluación de desempeño, la mía, del último trimestre. Los comentarios eran brillantes. Había notas garabateadas a mano del CEO. Incluso una carta de elogio firmada por mi trabajo durante un acuerdo de transición de alto riesgo. Ella no me miró, solo dijo en voz baja, nunca nos contaste sobre esto. No respondí. Porque ese era el punto. Durante 30 años, había esperado que me preguntaran. Ahora podían leerlo en silencio. Ricardo apartó la carpeta de un empujón y se puso de pie. Entonces, ¿qué, Nate? ¿Querías humillarme? ¿Estás tan celoso? Lo miré con calma. No traje esto para humillarte, lo traje para terminar la historia que sigues reescribiendo. Se burló. Por favor, solo quieres demostrar que eres mejor. No, dije. Ya sé que lo soy. Esa frase lo congeló, por una vez. No había una sonrisa irónica. Solo esa furia silenciosa y atónita que aparece cuando la versión de sí mismo cuidadosamente construida por alguien comienza a resquebrajarse. Mi padre se aclaró la garganta. Creo que esto se está volviendo un poco. No, interrumpí. Vas a sentarte ahí y escuchar por una vez. Se detuvo a mitad de la respiración. Eso por sí solo se sintió como un milagro. Metí la mano en la carpeta por última vez y saqué la carta que había escrito, la desdoblé lentamente, como la gente hace en los tribunales o en las películas. Pero esto no era para el drama, era para mí. La leí en voz alta, no porque necesitara hacerlo, sino porque quería que escucharan cada palabra. A mamá y papá, esto no es una perorata, esto no es venganza, esto es una renuncia. Durante años trabajé duro, me mantuve callado y me dije a mí mismo que si era un poco más exitoso, un poco más paciente, un poco más perfecto, me verían. Estarían orgullosos de mí, me celebrarían como lo hacen con Ricardo. Pero ese momento nunca llegó. He llegado a aceptar algo. No es que no me amen, es que no me valoran de la manera en que necesito ser valorado. Me estoy haciendo a un lado. Ya terminé de ser el segundo de alguien que no se ha ganado ser el primero. Ya terminé de encogerme para hacer espacio para alguien más ruidoso. Ya terminé de esperar aplausos de personas que no se dieron cuenta de que estaba actuando. No estoy cortando lazos con ustedes, pero estoy cortando lazos con la versión de mí que seguía esperando su aprobación. Él se ha ido y me gusta aquí y lo está reemplazando. Nate. Cuando terminé, la doblé de nuevo y la coloqué frente a ellos. El silencio que siguió no fue de ira, no fue frío, fue de asombro, vacío, el sonido de un castillo de naipes derrumbándose en cámara lenta. Mamá se secó la mejilla. No estaba seguro de si era una lágrima o solo un hábito nervioso. Papá miró la mesa como si pudiera explicar algo que se perdió hace 20 años. Pero Ricardo hizo lo que Ricardo siempre hacía. Atacó. Esto es patético. Murmuró. ¿Crees que esto te hace ver fuerte? Acabas de incendiar a tu propia familia por un trabajo. Lo miré fijamente. ¿En serio? ¿Lo hice? ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Pregunté con voz baja. Él parpadeó. ¿Qué? Yo construyo cosas en silencio. Tú te llevas el crédito en voz alta. Yo arreglo lo que tú rompes. Tú presumes de sostener los pedazos. Y cuando la gente finalmente ve la diferencia. Tú lo llamas celos. Abrió la boca. No, dije. Tuviste tu turno. Ahora es el mío. Y luego solté la pieza final. Por cierto, agregué. No solo perdiste la oferta, estás marcado. Su rostro se drenó. ¿Qué? La junta de contratación marcó tu archivo, no solo por exageración, sino por señales de alerta éticas. Te resultará difícil postularte a cualquier lugar que comparta nuestro portal de antecedentes. Estás mintiendo. Me encogí de hombros. Envíales un correo electrónico. Se volvió hacia nuestros padres. ¿En serio van a dejar que arruine mi vida? Mi madre lo miró. Realmente lo miró, y por una vez vi que hizo clic. Tú arruinaste tu propia oferta, Ricardo. Dijo en voz baja. Nate simplemente dejó de protegerte, eso lo cayó. Salió furioso un minuto después, cerrando la puerta de golpe. ¿Nadie lo siguió? No me quedé mucho más tiempo, solo el suficiente para despedirme de tía Lisa, quien me apretó la mano debajo de la mesa y susurró, eso estaba pendiente, y al salir, dejé la carpeta atrás, que se sentaran con ella, que finalmente leyeran la historia que habían ignorado durante 30 años. En las semanas que siguieron, las cosas cambiaron. Ricardo intentó convertir las consecuencias en un arco de redención otra vez. Afirmó que estaba empezando de nuevo, construyendo su propio camino y rechazando la corrupción corporativa. Pero no funcionó. Se corrió la voz, quemó puentes cuya existencia ni siquiera conocía. Una por una, las oportunidades se cerraron como puertas en una tormenta. Mis padres intentaron reconectarse. Llamaron, enviaron mensajes de texto solo para ver cómo estaba. Escribían, espero que te esté yendo bien. A veces respondía, por lo general no lo hacía. No por rencor, sino por paz. Porque ya no estaba persiguiendo su atención, estaba libre de ella, el trabajo despegó,
Fui ascendido de nuevo 6 meses después. Lideré 2 integraciones importantes. Obtuve un bono que me permitió comprar una cabaña junto al lago que había estado mirando durante años. Un retiro tranquilo solo para mí. Comencé a escribir de nuevo. Escritura real, ensayos, artículos, reflexiones sobre tecnología e identidad y lo que significa reconstruirse desde cero. Uno de ellos se hizo viral. Algunas plataformas se comunicaron. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, publicaría algo de verdad. Un año después, organicé una fiesta de cumpleaños en la cabaña. Pequeña, amigos cercanos, tía Lisa, Emily. Algunas personas del trabajo. Tuvimos vino, pizza casera y un tonto concurso de trivia que se volvió demasiado competitivo. Alguien preguntó, ¿cuál fue la mejor decisión que tomaste a los 30? Sonreí y dije, elegirme a mí mismo. Ellos no lo entendieron, pero yo sí. La historia de Nate nos enseña que la invisibilidad puede ser el mayor superpoder. Durante años fue el hijo callado, eclipsado por el ruidoso carisma de Ricardo. Su dolor no fue por la falta de un pastel, sino por la falta de valor y reconocimiento. El verdadero punto de inflexión no fue la venganza, sino la reclamación de su propia narrativa. Al dejar de buscar la aprobación y al exponer la verdad de los hechos, su éxito real versus el ego inflado de su hermano. Nate no buscó destruir a Ricardo, sino construir límites y definirse a sí mismo. Al final, la fortaleza reside en la quietud y la integridad, no en el ruido. Al elegir su paz y su propio camino, el hijo silencioso encontró el verdadero legado, el que se construye a sí mismo.